Una vez que conocemos lo que son las sucesiones y las series, podemos pasar a lo que es el criterio de la razón. ¿Qué nos dice el criterio de la razón? Que cuando el límite de n que tiende a infinito, de a la enésima más uno sobre a la enésima, es igual a un límite. Si el resultado que nos dé aquí es el límite es menor a uno, converge. Si el límite es mayor a uno, diverge. Y si el límite nos da igual a uno, no podemos concluir si la serie converge o diverge. Eso es lo que nos dice el criterio de la razón. Vamos a verlo con un ejercicio. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Esto lo podemos como simplificar poniendo que el límite cuando n tiende a infinito de 3. Entonces la fórmula nos dice que n. Entonces acá vimos que la n, a todo donde vemos la n, va a ser un n más 1. Y abajo va a ser n más 1 factorial, porque aquí no lo está poniendo. Entonces esa es la primera parte, que es an más 1. Entonces todo esto aún hay que dividirlo entre el mismo, que es a la n, que sería 3 a la n sobre n factorial. Entonces, para saber, basado en el criterio de la razón, si la serie converge, diverge o es inconcluyente, hay que desarrollar esto. Entonces, lo primero que hacemos aquí es pues aplicar la ley del sándwich, ¿no? Entonces, extremos por extremos, tendríamos 3 a la n más 1 por n factorial. Todo esto sobre, multiplicamos, sería n más 1 factorial por 3 a la n. Aquí podemos ver que podemos simplificar términos. Entonces todo esto sería igual a 3 por n factorial sobre n más 1 factorial. Esto nos queda igual a 3 sobre n más 1. Entonces, una vez llegando a este resultado, vamos a aplicar esta parte que dice que límite cuando n tiende a infinito. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito es igual a 3 sobre n más 1. Sustituimos, entonces tenemos que 3 sobre infinito más 1 es igual. Esto es igual a 3 sobre infinito. Esto es igual a 0. Entonces, aplicando el criterio de la razón, tenemos que 0 es menor que 1. Entonces dijimos que si el límite es menor a 1, esto es convergente. Y usando el mismo criterio, nuestro Mercado Libre se une a Disney Plus y te regala hasta 6 meses de suscripción. Suscríbete desde Mercado Libre. Buenos días, en el día de hoy vamos a determinar la convergencia o divergencia de esta serie teniendo en cuenta el criterio de la raíz. Antes de desarrollar el ejercicio, recordemos que el criterio de la raíz tiene una condición y la condición es que todos los términos de esta serie deben ser positivos. Nos dicen que una vez que hemos verificado que los términos sean positivos, si al calcular el límite de n cuando tiende a infinito de la raíz enésima de ese término,
término general, obtenemos un valor que pertenece a los reales y ese valor es menor que 1, podemos concluir que nuestra serie... La primera regla que tiene este criterio es que los términos deben de ser positivos. Entonces, lo primero que vemos en el ejercicio es que deben de ser todos números positivos. Y n siempre va a tomar un número del 1 en adelante, que todos sean positivos. Entonces, tenemos este ejercicio, se resume de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito, así como nos dice la fórmula, la raíz enésima de todo el producto elevado a la n. Todo esto es lo que vamos a tomar. N sobre 3n más 1. Todo esto elevado a la n. Entonces, lo primero que vamos a hacer para desarrollar esto, aquí podemos ver que el número al que está elevado esta función es el mismo de la potencia. Entonces, vamos a cancelar esas potencias y vamos a proceder con lo siguiente. Y tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito, como ya eliminamos la raíz, únicamente quedaría n sobre 3n más 1. Como podemos ver aquí ya no podemos simplificar más. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir cada término entre n. Entonces sería n entre n sobre 3n entre n más 1 entre n. Y nos quedaría de la siguiente manera. El límite cuando n tiende a infinito de n entre n es 1 sobre 3n entre n es 3 más 1 entre n, que ese ya no se puede simplificar. Continuando con la operación, vamos a sustituir las n's por su valor, que en este caso es infinito. Entonces tenemos 1 sobre 3 más 1 sobre n, entonces sería 1 sobre infinito. Pero sabemos que 1 sobre infinito es igual a 0. Entonces quedaría únicamente la expresión de 1/3. Con este resultado sabemos que 1/3 es menor a 1. Entonces podemos concluir que la serie es convergente. El siguiente punto que veremos son las series de potencias. Y lo único que es una serie de potencias es la sumatoria de coeficientes multiplicados por el valor de x elevado a una potencia. Entonces tenemos que aquí nos dice que n empieza por 0. Entonces sería el primer término C0 más el siguiente C1 más C2 más C3 más C4. Perdón, a partir del primer término ya vamos a empezar a agregar lo que son las x. Entonces C1 por x, como es el primer término no se pone cx cuadrada, cx al cubo, c4, x al cuarto y así sucesivamente con los siguientes términos. Donde las x que tenemos aquí pues son las variables, cualquier número de las variables, y las c's que miramos aquí son las constantes. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta el infinito de x a la n. Esto es igual. ¿Qué pasa aquí si nuestro coeficiente es igual a 1? O sea, que todos tengan 1, 1, 1, 1. Entonces vamos a tener 1 más x cuadrada, más x cúbica, más así se va hasta x a la n. Esto, si nuestra constante es igual a 1, lo único que va a pasar es que nuestra x va a estar multiplicado por 1 todo el tiempo. Entonces, por eso no se pone. Entonces, para conocer nosotros la razón de estos, la razón es el número que usamos nosotros para multiplicar al siguiente. En este caso es x. Esto quiere decir, ¿por cuánto multiplicaste 1 para obtener x? Pues por x. ¿Por cuánto multiplicaste para obtener x2? Otra vez por x. Y así sucesivamente hasta x a la n.
Y en este caso de las series de potencias, la convergencia va a estar dada cuando x o la L, límite, está entre estos términos. Después tenemos lo que es el radio de la convergencia. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. La sumatoria cuando n es igual a 1 hasta el infinito de x menos 3 elevado a la n sobre 2 elevado a la n que multiplica a n. Para este caso, para resolverse, necesitamos usar alguno de los criterios que ya utilizamos. En este caso vamos a utilizar el criterio de la razón, que si recordamos nos decía que el límite cuando n tiende a infinito es igual a la enésima más 1 sobre a la enésima, que sabemos que esto es igual a L. Y si recordamos decíamos que si L es menor a 1, converge. Si L es mayor a 1, diverge. Y si L es igual a 1, es no concluyente. Entonces, el resultado de toda esta, aplicando nos va a quedar x menos 3 elevado a la n, por x menos 3, todo esto sobre 2 a la n, que multiplica 2 por n más 1. Todo esto va a pasar a multiplicar 2 a la n por n sobre x menos 3 sobre n. Y esto nada más se simplifica. x3 a la n, x3 a la n y 2 a la n por 2 a la n. Entonces esto nos quedaría 2n más 1. El último tema son las series de Taylor, que nos dicen que f de a más la primera f de a sobre 1 factorial, que multiplica x menos a elevado al 1, porque es el primer término, más la segunda f de a sobre 2 factorial, por ser el segundo término. Únicamente lo que estamos haciendo es incrementar por todo esto que multiplica x más a elevado al cuadrado, porque ya es el segundo término, y así sucesivamente hasta llegar a la f, la n, sobre n factorial, que multiplica x menos a elevado a la n. Esta n lo que significa es que no sabemos hasta cuándo nos va a llevar la serie. Lo único que toda esta fórmula nos está tratando de mostrar que todo esto se va a parecer a f de x. Como en otros casos que ya habíamos visto, entre más factores tenga, o sea, entre la x tienda más hacia el infinito, entonces toda esta serie se va a parecer más a f de x. O sea que va a llegar más al término que se busca. Esto se expresa como la serie n de x se va a parecer, entre más se aumente, se va a parecer más a f de x. Entonces esto, al igual que como se explicaba al principio en el tema de series, lo único que nos dice es que entre más derivadas realicemos, más se va a parecer a la función de x. Esto es para cuando el problema tenga n derivadas. O sea, que no sepamos cuántas derivadas nos está pidiendo. O n se podría, en este caso, expresar como un infinito. Pues no sabemos hasta dónde nos pueden pedir. Y en resumidas cuentas, esto es lo que nos trata de decir la serie de Taylor. Ahora vamos a ver unos ejemplos de integración de funciones expresadas con esta serie de Taylor. Y tenemos el siguiente ejercicio. Si x es igual a la derivada del seno de x sobre x, todo esto por dx. La función factorial del seno de x es igual a x menos x elevado al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta, sobre 5 factorial más etcétera, etcétera. Se va hasta n funciones. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Es la sumatoria cuando n vale 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n por x elevado a la 2n más 1. Todo esto sobre 2n más 1 factorial.
Entonces se pasaría que lo que estamos buscando es la derivada de seno de x sobre la x. Que lo único que va a pasar aquí es que al momento de juntarlas, esta x va a aparecer en el denominador por estar dividiendo. Ahora, realizando esta operación, podemos ver que el exponente de esta x es 1. Entonces vamos a dividir entre x exponente que le vamos a restar ese 1. Entonces quedaría de la siguiente manera. El seno de x sobre x por la sumatoria de n cuando es igual a 0, infinito, de menos 1 elevado a la n. Aquí, como ya le restamos el 1, nada más queda x a la 2n sobre 2n más 1 factorial. Entonces, lo que necesitamos hacer después es hacer la integral, que aquí nos quedaría la integral de seno de x, todo esto, la integral de toda esta expresión por dx. Esto va a ser igual a la integral del seno de x sobre x de x, que es igual a la sumatoria, cuando n vale 0, de menos 1 elevado a la n por x a la 2n más 1, porque vamos a aplicar x a la n. Todo esto sobre 2n más 1, que multiplica 2n más 1 factorial. Y aquí, como ya no hay nada que simplificar, únicamente se agrega el más c, que es la constante.